Y desde ahora los dejamos cordialmente invitados para que usted disfrute claro, se informe de todo lo que nos entregan los especialistas de la clínica Clever Salud. Nuestro momento de salud y bienestar ahora nos presenta un excelente profesional de la clínica Clever Salud. Nos referimos al doctor Carlos Torres, médico especialista en traumatología y ortopedia. Pero antes le vamos a decir que hoy vamos a conversar con el doctor Torres sobre un tema clave para quienes practican deporte de forma amateur o profesional. Nos referimos a las patologías traumatológicas deportivas, cómo prevenirlas, identificarlas a tiempo y tratarlas de forma adecuada. Bueno, como le decíamos, nos acompaña el doctor Carlos Torres. Agreguemos que el doctor Torres es médico especialista en traumatología y ortopedia con foco en el manejo integral de patologías de rodilla. Atiende a pacientes desde los 15 años, es médico cirujano formado en la Universidad Andrés Bello. Posteriormente también el doctor obtuvo su especialidad en traumatología y ortopedia ahí en la Universidad de Santiago de Chile. Completó un fellowship en cirugía de rodilla en la Universidad de los Andes, donde profundizó en técnicas quirúrgicas avanzadas y también en el tratamiento de lesiones complejas. Actualmente, como decíamos, forma parte del tremendo equipo de profesionales que tiene la clínica Clever Salud. Ahí el doctor Torres destaca por su enfoque cercano, su precisión quirúrgica y su compromiso con la recuperación funcional de cada paciente. Bueno, saludamos al doctor Carlos Torres. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa. Hola, muy buenas tardes, Luis. Encantado de acompañarlo en este día. Claro, como decíamos, doctor, usted nos va a poder guiar, nos va a orientar, nos va a entregar orientación médica clara y también vamos a escuchar consejos fundamentales para cuidar nuestra salud musculoesquelética y de esa forma evitar lesiones que puedan marcar nuestra calidad de vida. Así que, doctor, partimos. ¿Cuáles son las patologías traumatológicas deportivas más frecuentes que atiende actualmente? Son varias en realidad, pero actualmente lo más frecuente que uno atiende son lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla, lesiones meniscales, como consecuencia de lesiones ya sea de deporte un poquitito más de contacto, lesiones por sobreuso, que uno las denomina así, que tienen más relación con tendinopatías, como por ejemplo la tendinitis rotuliana, la tendinitis de la pata de ganso, que también es conocida, y el síndrome de fricción de la banda iliotibial. Esos son patologías más por sobreuso y claramente lesiones musculares como contracturas, desgarros musculares, por nombrarle, digamos, como las más frecuentes, digamos así. Claro, hablamos de lesiones, ¿cierto, doctor? Pero hay que referirse a que estas lesiones son musculoesqueléticas. Sobre todo, muchas veces usted nos ha comentado por sobrecargas o traumas. A ver si nos puede explicar qué es esto del sistema musculoesquelético. Sí, bueno, te escucho un poquitito cortado, Luis. No sé si seré yo el problema o algo pasará, pero en relación al sistema musculoesquelético, entendí que era la pregunta. Sí, exacto. Sí, bueno, la verdad es que el sistema musculoesquelético es lo que nos mantiene, ¿cierto?, erguidos, lo que nos mantiene en nuestra posición bípeda y que nos permite en el fondo realizar todas las acciones de la vida diaria, desde movernos hasta estar sentado en una postura en específica. Y en ese sentido es clave al momento de realizar alguna actividad deportiva, porque evidentemente cada vez que nos exponemos a alguna actividad deportiva, sometemos a estrés a este sistema musculoesquelético y en el fondo, si no estamos bien preparados, si no nos acondicionamos bien, si no tomamos algunas precauciones en cuanto al uso de implementos, etcétera, evidentemente ponemos en riesgo nuestro sistema musculoesquelético desde los huesos hasta
tendones y ligamentos, etcétera. Claro, habría que decir también, doctor Carlos Torres, que las lesiones deportivas pueden sufrirlas cualquier persona, ¿cierto? Exactamente. En ese sentido, no hay que dejar al margen, por ejemplo, una persona que esté haciendo una actividad común y corriente, como por ejemplo operadores de una fábrica, también una persona que realiza trabajos de pinturas, etcétera. Todo eso, todas esas personas pueden sufrir lesiones que se les llaman lesiones traumatológicas deportivas. Exacto, o sea, cualquier persona, independiente de la actividad que esté desempeñándose, ya sea algo recreativo, algo ya más competitivo, incluso en algunas funciones laborales, efectivamente se ponen en riesgo de tener algún tipo de lesión, ya sea muscular, tendínea, ósea. Así que en ese sentido, claro, cualquier persona puede estar en riesgo, independientemente de la edad, de sufrir algún tipo de lesión deportiva. Doctor, ¿qué deportes generan mayor riesgo de lesiones en nuestro contexto? Bueno, lo clásico siempre ha sido el fútbol, ¿no es cierto? Que en el fondo es un deporte de pivote que se llama, en el cual uno tiene que correr, frenar, girar, volver a salir corriendo, hay contacto con otros jugadores, etcétera. Por lo tanto, es una actividad que de por sí expone mucho a los pacientes a sufrir patología, alguna lesión deportiva, eh, como también, por ejemplo, el básquetbol, que también tiene sus lesiones que son bien clásicas, como la tendinitis rotuliana, también pueden haber roturas de ligamentos cruzados y meniscos. Y actualmente que, bueno, estuvo bien de moda el pádel, es un deporte que también, como es superficie dura, correr, frenar, también expone a patologías deportivas, más que nada tendinopatías. Y el running, el trekking son deportes que eventualmente, si uno no está bien preparado, también se va a exponer a alguna lesión deportiva, ya sea por sobreuso o ya por un desgaste o por un accidente, etcétera. Y en ese sentido, doctor Torres, ¿cuáles son las señales de alerta que una persona o un deportista, claro, digo una persona común y corriente o un deportista, que puedan indicar que una lesión deportiva no es solo una contractura? Bueno, en ese sentido, señalar que los signos de alerta clásicos en el fondo son la impotencia funcional, es decir, el no poder utilizar, ¿cierto?, en la extremidad que uno está en el fondo tratando de realizar, en este caso la rodilla, caso que uno no pueda moverla, que esté muy inflamada, con líquido dentro de la articulación, un dolor que es más bien persistente, al que no cede con el uso fácil de analgésicos, y está presente con todos los movimientos, etcétera. Pero yo te diría que los más clásicos son esto de impotencia funcional, es decir, no poder ocupar la extremidad, y la inflamación. Esos son, yo diría que los dos más clásicos que uno debería poner alerta y consultar. Doctor, una consulta que hacen, si hay categorías en esto de las lesiones deportivas. A ver, uno las podría categorizar de distintas formas. Hay lesiones que son más bien, como le decía, por sobreuso, lesiones por traumatismo, lesiones musculares, lesiones ligamentarias, etcétera. Pero no hay, yo no me atrevería a decirle que hay una más con mayor importancia que otra. Evidentemente, las fracturas que tienen en el fondo comprometido el tejido óseo, uno podría considerar que son un poco más graves porque requieren un nivel de energía mayor involucrado en el acto de lesionarse. Pero yo diría que toda lesión en el cual se rompe algún tejido, ya sea óseo, ligamento, tendíneo, es una lesión que es severa.
Perfecto. Bueno, nos acompaña en el programa de hoy el doctor Carlos Torres, traumatólogo de la clínica Clever Salud. De todas maneras, el tratamiento de alguna lesión deportiva, doctor, depende del tipo de lesión. Ahí te escuché un poco cortado, Luis, si me podía repetir la pregunta. Yo le decía que hablando de tratamiento, el tratamiento de una lesión deportiva depende del tipo de lesión. Exactamente, sí, por supuesto. O sea, hay lesiones que van a requerir básicamente algo de reposo deportivo, manejo con algún antiinflamatorio, hielo, que es un manejo más bien conservador o sintomático que uno le llama. Hay otras lesiones que van a requerir ya de la ayuda de algún profesional kinesiológico, terapia, ¿cierto? Y otro tipo de lesiones que van a requerir claramente un acto quirúrgico para poder resolver el problema. Doctor, a ver si nos puede desarrollar así en corto tiempo cuáles son los factores de riesgo de tener lesiones deportivas. Bueno, el hecho de hacer deporte ya es un riesgo, pero yo te diría que uno debería siempre tomar algunas medidas como preventivas para evitar alguna lesión, y esto va desde usar, digamos, utensilios, valga la redundancia, adecuados. Si me gusta hacer running, por ejemplo, tener un calzado adecuado para hacer running. Si hago fútbol, evidentemente un buen zapato, de acuerdo a la cancha que uno ocupe, las protecciones necesarias. Del otro punto de vista, siempre mantener una buena hidratación y también hacer ejercicios preventivos que son de elongación, movilidad articular, antes y post la realización del ejercicio. Ahora, lo que ocurra durante el ejercicio ya es un poquitito al azar, pero esas actividades preventivas claramente disminuyen un poquitito el riesgo de lesión. Claro, y en ese aspecto, doctor, nosotros los chilenos en particular no somos muy dados de hacer una preparación correcta para hacer alguna actividad o para hacer algún deporte. Sí, en general lo que uno ve es que somos bien, digámoslo, un poco impulsivos. En el fondo Claro. nos gusta un deporte, pero no nos preparamos, ocupamos lo que tenemos en la casa, una zapatilla antigua, la que ya dejamos de usar un tiempo, que quizás pueda tener ahí algún hoyito. Claramente esas no son las mejores condiciones para poder realizar algún deporte desde el punto de vista de la utilería. Y también tenemos poca conciencia, yo diría yo, de cuidarnos uno mismo de lo que es la hidratación y de los movimientos preventivos que yo le mencionaba, tanto de elongación o movilidad articular, porque yo diría que nunca nadie nos enseña a hacer deporte, en realidad. De los colegios yo diría que ahí quizás hay un tema a ver en las clases de educación física y eso, porque en general nos mandan ahí a correr 10 minutos y ya sería listo. Entonces, en el fondo, yo diría que hay que volver a culturizarse e interiorizarse en el deporte que uno quiere realizar para, en el fondo, realizarlo de la mejor manera y la forma más segura posible. Doctor, ¿qué tan importante es consultar de manera oportuna? Y aquí vamos a tocar un tema bien importante, la automedicación. Claro, ese es un tema muy importante, como usted menciona, Luis. En el fondo, sabemos que en medicina la automedicación no deberíamos realizarlo bajo ninguna circunstancia. Básicamente porque uno puede esconder bajo esa automedicación alguna patología que sea más grave y que requiera, digamos, una atención más oportuna, y con esta automedicación uno está, digamos, retrasando un poquitito tanto el diagnóstico como el tratamiento de esa patología. Por lo tanto, en ese sentido, la invitación es siempre que uno perciba, como le mencionaba adelante, alguno de estos signos de alarma o alguna molestia que ya es persistente, recurrente y que no te está dejando realizar bien tu actividad deportiva,
yo diría que lo mejor es consultar antes de automedicarse, eh, para, como les decía yo, prevenir que estemos escondiendo alguna patología que sea más grave. Bueno, estamos en diálogo con el doctor Carlos Torres, médico especialista en traumatología y ortopedia de la Clínica Clever Salud, hablando de este tema tan importante como son las patologías traumatológicas deportivas. Doctor, preguntarle, ¿todas las lesiones deportivas requieren reposo prolongado o cirugía? Bueno, como lo comentábamos delante, la respuesta en general es no, no todas requieren reposo prolongado y no todas requieren cirugía. En general, estas patologías que yo le mencionaba por sobreuso, tendinitis rotuliana, tendinitis de pata de ganso o las tendinitis en general, se ven con un tratamiento adecuado, bajar un poquito la intensidad del deporte y habitualmente ceden. Eh, si no es así, habitualmente requiere un poquitito de tratamiento kinesiológico, evidentemente un reposo del deporte un poquitito más prolongado, y ya lesiones como roturas de ligamento cruzado, roturas de menisco, eh, esa en general sí uno recomienda una resolución quirúrgica, básicamente si el paciente quiere continuar con su actividad deportiva y volver a lo que hacía anteriormente. Entonces, doctor, es fundamental la consulta oportuna. Yo creo que eso puede ser decisivo en la toma de decisiones. Exactamente, sí, de todas maneras la consulta oportuna aquí marca un poco la referencia en cómo se va a tratar esta lesión. Porque muchas veces lesiones que inicialmente uno puede manejar con poco, digamos, recursos, se transforman en una patología, digamos, más crónico, que cuesta un poco salir de la patología y que cuesta volver al deporte. Por lo tanto, yo ahí, como usted dice, la consulta oportuna es fundamental. Bueno, y decirle que ahí en la Clínica Clever Salud cuentan un equipo de profesionales como el doctor Carlos Torres en traumatología para guiarlos especialmente. Doctor, preguntarle acerca del rol de la kinesiología en la recuperación de estos pacientes que sufren estas patologías traumatológicas deportivas. Bueno, la kinesiología cumple un rol fundamental. Yo diría que la mayoría de las patologías deportivas requiere en algún momento algún tratamiento kinésico, no solo para salir de la lesión y recuperar, digamos, el nivel deportivo previo, sino que también para prevenir futuras lesiones o recaídas de algunas lesiones. Eh, en relación a las patologías que uno resuelve de forma quirúrgica, yo le diría que el 100% requiere de terapia kinésica para que el paciente pueda volver a sus funciones tanto de la vida diaria como deportivas y laborales de la forma más normal posible. Entonces, claro, la kinesiología es clave en este tipo de lesiones. Doctor, bueno, aquí tenemos algunas preguntas de los auditores. Dice este auditor, si yo sufro de artrosis en las rodillas, ¿qué ejercicios no debo hacer? Bueno, dependiendo del nivel de artrosis que uno tenga, porque la verdad es que uno recomienda a los pacientes realizar deporte para mantener una homeostasis articular de la mejor manera y un buen tono muscular y rango de movilidad posible. Em, Dependiendo, como le decía yo, del nivel de artrosis, uno va a ir recomendando distintas cosas, pero en términos generales, en general, evitar los deportes de impacto, ya que requieran, por ejemplo, ir a trotar, el running en general, una artrosis muy avanzada, uno no lo recomienda tanto porque este rebote repetitivo evidentemente puede, digamos, inflamar la rodilla, hacerla más sintomática. Hay otros pacientes que tienen una artrosis eh, en algún compartimento especial de la rodilla, como en la parte anterior, que es la rótula básicamente. Hay deportes que incluyan mucho
agacharse, cuclillarse o realizar muchos saltos, también uno ahí va regulando o sugiriendo algunas cosas como evitar ese tipo de actividades. Lo que yo en general recomiendo es bicicleta, ya sea salir a andar en bicicleta a la calle o la bicicleta estática, elíptica. En este tiempo que ya mejoró el clima, cualquier trabajo que tenga que hacer en piscina, por ejemplo, es muy favorable para las articulaciones. Ejercicios como el yoga, el pilates, también son bastante adecuados y que mantienen la tonicidad muscular sin mayor sobrecarga de peso, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí van las recomendaciones. Otra consulta que hacen, doctor, respecto a las lesiones más comunes de una rodilla, ¿cuáles serían? Bueno, como le mencionaba al principio, yo le diría que del punto de vista como un poco más traumático, las lesiones del ligamento cruzado anterior toman la delantera, eh, seguido de lesiones del ligamento colateral medial en la rodilla, lesiones meniscales, eh, y después las lesiones un poco más tendíneas, que son la tendinitis rotuliana, flexión de bandilotibial, por ahí van las más frecuentes, digamos. Hay otra consulta de un auditor, dice, a ver si usted le puede explicar cuál es la rodilla del corredor. Exactamente, es la que yo estaba mencionando, que esta Ya, tendinitis de la bandilotibial ya. o la rodilla del corredor, en el fondo es una inflamación de un tendón que va desde la cadera hasta la rodilla, que se llama banda iliotibial, y que por este movimiento repetitivo de flexión y extensión de la rodilla, esta estructura, podríamos decir que roza con un huesito aquí en la rodilla y hace inflamar. Y esto produce un dolor lateral en la rodilla, básicamente cuando uno está realizando el trote o la bicicleta, básicamente cuando van ya 10, 15, 20 minutos del ejercicio empieza a doler. Esto tiene en general un tratamiento más bien, en general simple, de reposo, terapia, antiinflamatorio y en general cede con eso. Doctor, claro, es bien importante señalar que aunque a veces ocurren episodios adversos, como usted bien lo dice, al practicar algunos deportes o al hacer ejercicio, también señalar que la mayoría de las actividades físicas son más bien seguras para casi toda la persona. ¿Y a dónde apunto, doctor, que los beneficios de salud y también los beneficios sociales superan en gran medida los riesgos? Doctor, ¿no se escucha? ¿Aló? Sí. Ahora sí. Ahí lo escucho, disculpe. Sí. Yo le decía que a pesar, no sé si alcanzó a escuchar lo que estaba Un diciendo. poquitito, sí, Sí. ¿me la puede repetir mejor? Claro, yo le decía que a veces ocurren episodios adversos cuando practicamos deportes o hacemos ejercicios en nuestros hogares o en algún lugar. Hay que decir que la mayoría de las actividades físicas son más bien seguras para casi todas las personas. Pero aquí donde yo le decía que apuntaba que los beneficios de la salud superan en gran medida los riesgos. Sí, no sé si lo entendí bien, pero en el fondo el ejercicio efectivamente siempre es bueno para la salud. No sé si por ahí va la Claro, pregunta. exactamente, eso Eh, es. el ejercicio siempre es favorable para la salud, pero tenemos que también ser responsables en cómo realizarlo. Ya Exacto. estas medidas de prevención que mencionábamos previamente, yo creo que tenemos que ir considerándola cada vez más cuando queremos hacer alguna actividad deportiva. Si no, convertimos el deporte en algo nocivo para la salud y al final, en vez de hacernos un beneficio, nos estamos maltratando. Y el deporte, yo en general le recomiendo a los pacientes que sobre todo están empezando a hacer algún deporte, empezar a hacerlo con calma, ya no apresurarse. Uno de repente quiere tener resultados rápidos y esto no es así. Ya el deporte hay que tomarlo como algo recreativo, algo como usted bien mencionaba, como un beneficio para la salud, y en ese sentido es un proceso. Y mientras más calmo o con mayor seguridad lo vayamos realizando,
el beneficio que nos trae el deporte lo vamos a obtener con creces y vamos a evitar el riesgo de lesionarnos y tener que volver a cero y empezar desde cero. El deporte, como todos saben, trae beneficios desde el punto de vista cardiovascular, de vitalidad, bajar de peso, disminuir el colesterol, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que apuntar, ya, no que el deporte no nos haga daño finalmente. Claro, y tomar todas las medidas preventivas que yo creo que son claves para evitar las lesiones. Exactamente. Doctor, ya finalizando este diálogo, esta conversación tan interesante, ¿qué mensaje final nos entregaría, sobre todo a las personas que entran con dolor pensando que es normal? Bueno, primero que todo decirles que nunca es normal tener dolor. Eh, sí, puede haber, dependiendo del deporte, alguna sensación de fatiga, un dolor como cansancio muscular, pero dolor como tal, un dolor articular que no te permite hacer la actividad, eso nunca va a ser normal y evidentemente eso amerita una consulta, una evaluación con algún especialista y eventualmente la toma de algún examen complementario para diagnosticar o descartar alguna patología que esté poniendo en riesgo, ¿cierto?, la salud del paciente. Claro, eso es muy relevante lo que usted dice, doctor. No debemos hacer actividad o entrenar con dolor pensando que es normal. Simplemente a esos síntomas hacer la consulta de inmediato para evitar una lesión más importante que, tal como usted lo señalaba también, podría llevarle hasta una cirugía, que es lo que hay que evitar. Exactamente. Bueno, la invitación, doctor, para que vayan a la clínica Clever Salud, ahí a ese centro de traumatología que tiene, que es muy importante para la comunidad y que soluciona graves problemas gracias a los profesionales que tiene la clínica. Sí, dejarlo invitado a consultar en Clínica Clever Salud. Contamos con grandes especialistas, tanto en rodillas como en otras articulaciones del cuerpo. Contamos con un gran equipo de kinesiología de respaldo y un gran gimnasio para poder realizar la rehabilitación. Por lo tanto, los dejo invitados a consultar pacientes deportistas, no deportistas o que están empezando a hacer deporte, que presenten alguna molestia, los invito a consultar y serán evaluados de la mejor manera posible. Exactamente. Bueno, doctor Carlos Torres, traumatólogo de la clínica Clever Salud, le agradecemos en nombre de las y los auditores, por supuesto, estar en el programa. Le enviamos un abrazo. Gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes, Luis, por la invitación. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahí estaba el excelente doctor Carlos Torres, un médico que lo aconsejamos, es médico especialista en traumatología y ortopedia, ahí con un foco en el manejo integral de patologías de rodillas. Así que ahí está la invitación. Cáceres 630 es la dirección de esta tremenda clínica Clever Salud que está entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins.